Esta selección jugaba con un hombre menos y aún así fue 2 veces campeona del mundo. Hablo de Francia, que en 1998 y en 2018 levantó la Copa del Mundo sin que su 9 marcara prácticamente ningún gol. En el 98, su centro delantero era Stéphane Guivarch, titular en casi todos los partidos y 0 goles. Mientras tanto, los que decidían eran Zidane, Petit o hasta Thuram, que era un defensa. Francia jugaba sin un killer del área, pero tenía un equipo tan compacto que parecía no necesitarlo. 20 años después, la historia se repitió. En 2018, Olivier Giroud era el delantero titular y tampoco marcó ni un solo gol, ni uno. Y aún así, Francia fue campeona con Mbappé, Griezmann y Pogba haciendo el trabajo. Despliegue físico, velocidad, defensa perfecta y un 9 que jugaba más como asistente que como goleador. Así que sí, mientras todos buscan su delantero estrella, Francia demostró que se puede ganar un mundial o hasta 2 jugando sin delantero. Mejor dicho, jugando con 11 que defienden y 10 que atacan.